presentando a Carlos. Sí. Es maestro Carlos Hernández Torres. Él hizo una maestría en matemáticas en la Universidad de Toronto, Canadá. Es especialista en teoría de operadores y análisis funcional. Es socio fundador y CEO, director de Trace Consultores y México Big Data desde 1984. Tiene experiencia de 36 años como consultor, especialista en estudios económicos, planeación estratégica, diseño de políticas públicas, tecnologías de información, modelos de evaluación, modelos predictivos y análisis geoespacial. Y la plática que nos va a presentar hoy se refiere al abstencionismo y está basada en datos que él ha ido trabajando. Pues adelante, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias, María. Pues buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. No voy a decir como Fox todos y todas, porque a mí me educaron como antes, ¿no? En todos estamos todos. Bueno, como comenta María, lo que les voy a hacer es una breve presentación de un trabajo que venimos haciendo ya desde hace un tiempo, que tiene que ver con el comportamiento del abstencionismo en el proceso electoral. Nosotros empezamos a trabajar primero con el grupo que se llama Somos Más, que es un grupo también de ciudadanos interesados en empezar a actuar para enfrentar el proceso electoral del año próximo. Y ellos me pusieron en contacto con un grupo de Coparmex que se llama Alternativas por México. Alternativas por México lo que ha hecho es analizar los resultados de las elecciones de los últimos 5 procesos electorales de las elecciones federales y revisaron cuál era la competitividad que tenían los diferentes partidos que van a intervenir en la contienda. Y en base a ese análisis determinaron que hay 3 grupos básicamente de contendientes. El foco de la atención lo tienen puesto en la elección de diputados federales. Entonces, a pesar de que esta elección pues, es una elección que incluye cambios de gobernadores, congresos locales, presidencias municipales y Cámara de Diputados, el foco de atención ellos lo están poniendo en las elecciones de diputados federales, porque ahí es en donde se va a jugar, pues yo creo, el destino de México, a la luz de los resultados que tuvimos en 2018, donde Morena ya tomó el control de la Cámara de Diputados y con sus aliados es probable que si las cosas no se modifican, pues vuelva a hacerlo. Y aunque tenemos todavía vamos a decir, la valvulita de escape de que el Senado, no hay cambio ahora en la Cámara de Senadores y de que ahí todavía la oposición no ha podido hacer algo, pues realmente las cosas sí se van a decidir en la Cámara de Diputados. Entonces la presentación que yo les voy a hacer, en este análisis que hizo el grupo de Alternativas por México, dividieron los 300 distritos electorales en donde se eligen los diputados de mayoría relativa, en 3 grupos. En 100 distritos domina Morena y sus partidos aliados. En otros 100 distritos domina la oposición, aunque obviamente está fragmentada, o sea, ahí comparten el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, el resto de las diputaciones, y un grupo final de 100 distritos en donde ellos estiman que no hay dominancia de nadie y que por eso en esos 100 distritos se van a decidir las cosas. Entonces, cuando empezamos a trabajar con ellos, nosotros traíamos vamos a decir, un análisis similar, pero en adición a ese enfoque, nos metimos a ver el problema de la abstención. Y eso lo hicimos porque al romper los resultados electorales que en las últimas elecciones casi todos se han venido dando por coaliciones, nosotros lo rompimos por partidos y nos dimos cuenta que el partido, por llamarle de alguna manera, que más votos tenía,
era el abstencionismo. Es decir, si el abstencionismo fuera un partido político, el número de ciudadanos que no van a votar es mayor que los votos que obtiene generalmente el partido ganador. Entonces, partiendo de esa preocupación, pues nos dimos cuenta que aunque el tema está como, yo digo, es como la estrella del árbol de Navidad, ¿no? O sea, en todos los foros, en todas las discusiones se habla del abstencionismo, pero como un referente, ¿no? O sea, yo no había visto pues que nadie se dedicara a analizar con detalle cuál es la importancia del abstencionismo y qué implicaciones tiene para lo que viene. Entonces, la presentación que les voy a hacer resume algunos de los resultados que hemos encontrado. Entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla. María, ¿me podrías dejar compartir pantalla? Lupita, ¿puedes hacer eso, por favor? A ver si ya. A ver, espera. Ya. ¿Ya lo ven? Sí. Sí. Bueno, por esto que les acabo de adelantar, la presentación la estamos titulando como el enemigo a vencer. Y lo que planteamos es que se requiere una estrategia para reducirlo a favor del equilibrio de poderes. O sea, no basta quedarnos sentados y decir, oye, sí, abstencionismo y qué malo, ¿no? O sea, hay que empezar a actuar y hacer algo para combatir. Entonces, como organizar la presentación es en 6 partes. La primera, vamos a tratar de destacar cuál es la importancia relativa que tiene el abstencionismo. Luego, sus principales implicaciones, para pasar de ahí a identificar en dónde hay más abstención, o sea, cuáles son las zonas del país donde se presenta con mayor intensidad, cuáles son los grupos que se abstienen más, cuál es el escenario que esperamos para 2021 y qué es lo que consideramos que deben ser próximos pasos para la sociedad de cara a este problema. Entonces, en esta primera lámina subrayamos lo que les decía, que en las elecciones presidenciales de 2018, más de 32 millones de mexicanos se quedaron en su casa y convirtieron a la abstención en el partido mayoritario. O sea, si fuera un partido político, hubiera sido el partido mayoritario porque tuvo 36% de los votos comparado con Morena, que ocupó la segunda posición. Ahora, si se fijan, la diferencia que hay entre la abstención y Morena es prácticamente del tamaño de todos los votos que obtuvo el PRI. Entonces, eso nos da una idea de que, o sea, en números redondos, prácticamente 1 de cada 3 mexicanos se queda, en esta elección, que era una elección presidencial, prácticamente 1 de cada 3 ciudadanos que podían votar se quedaron en su casa. Bueno, esto, cuando se analizan los resultados electorales a nivel de municipio, podemos comparar el número de ciudadanos que no votaron contra los resultados que obtuvo el partido ganador en cada uno de ellos. Y en este mapa lo que estamos resaltando, en color café oscuro, son todos los municipios en donde el abstencionismo resultó mayor que los votos que tuvo el partido ganador. ¿Cómo? Entonces, como se dan cuenta, el país prácticamente está pintado de café. Por eso, nos atrevemos a afirmar que el abstencionismo es la principal fuerza electoral en México. Ahora, quizás la implicación más importante de que la gente no haya acudido a votar es que eso le permitió a Morena tomar el control de la mayoría de la Cámara de Diputados, con 164 diputados de mayoría relativa y 93 de representación proporcional. Y por otro lado, 55 de 128 senadores. Si las cosas no cambian, es muy probable que este patrón se repita. Entonces, una de las primeras implicaciones que hay es que 1/3 de los mexicanos hicieron posible que esto sucediera.
Por otro lado, permitió construir esta falsa narrativa de que la mayoría de los mexicanos eligió a López Obrador. ¿Y por qué digo esto? Pues porque en total podían votar 89 millones de mexicanos. De esos, se abstuvieron 32.7 millones y solo votaron 56.6. Y AMLO obtuvo 30 millones de votos, perdón. Entonces, estos 30 millones de votos, comparados con los que votaron, son lo que le dan la mayoría, ese 52%. Entonces, lo que obtuvo López Obrador no es la mitad de todos los que pueden votar, sino la mitad de los que votaron. Pero con esa narrativa se ha construido la idea de que pues prácticamente todo el mundo está de acuerdo con lo que está haciendo, ¿no? Que podía votar, AMLO se llevó 30. Sí, o sea, de 89 millones que podían votar, solo 30 votaron por él. Eso no es la mitad. Es la tercera parte de los que podían votar. Es la mitad de los que votaron, nada más. Y la abstención tuvo más votos que los que obtuvo AMLO. Tuvo 32.7 millones de votos. Entonces, si sumamos la abstención con los que votaron, o sea, si subiéramos este muñequito aquí arriba, tendríamos el total de los que podían votar. Esto ya nos da una idea de que no es una cosa intrascendente que la gente se quede en casa, sino que permite, por un lado, tuvo el efecto que tuvo en la composición de la Cámara, y por otro lado, que ha creado la posibilidad de utilizar esa falsa narrativa que la repiten los medios de comunicación, la repiten las redes sociales, etcétera, de que la mayoría de los mexicanos votaron por López Obrador. La conclusión es que 60 millones que podían votar por él no lo eligieron, porque solo obtuvo 30 de 89 millones que podían votar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se comporta geográficamente el abstencionismo? Si dividimos al país por regiones, para sorpresa pues, de prácticamente todos los que hemos revisado estos números, resulta que el noreste del país, seguido del noroeste, son las regiones de México que tienen mayores niveles de abstención, con tasas de abstención del 42 y del 45%. Seguido, desgraciadamente, por la perla de Occidente y sus vecinos, que también tuvieron una tasa del 42% de abstención. El promedio nacional es de 37%. Y resulta que en el sur, integrado por Guerrero, Oaxaca y Chiapas, en el sureste, que son Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y el centro, que son la Ciudad de México y estados vecinos, toda esta zona del país es la que registra menores tasas de abstención. Y la parte, vamos a decir, más desarrollada de México, contra todo lo que uno pudiera suponer, es la zona del país en donde más se abstiene la gente. Cuando revisamos esto por entidad federativa, nos llevamos la sorpresa de que en 12 entidades el abstencionismo tuvo tasas mayores al 40%. Y entre ellas, encabezadas por Sonora, que es la entidad donde más abstención hubo, Baja California, y aquí empiezan las sorpresas. Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco anda por aquí, pero está en el grupo de todas las entidades que tuvieron mayores tasas de abstención. Y en contraste, salvo el caso de Yucatán, que en general en las últimas elecciones el PAN ha tenido una importancia relativa grande y que tiene mucha capacidad de movilización, es de hecho la entidad que tiene menores niveles de abstención. Las siguientes entidades son entidades morenistas: Tabasco, México, Campeche, Chiapas, Puebla, el Estado de México, que es el PRI, pero entonces esto lo que nos va a decir es que por un lado las entidades más morenistas tienen, hay más movilización de la gente a votar que en las entidades que prácticamente están en manos de la oposición. Bueno, otra premisa de trabajo que teníamos es que
Hace algunos años a nosotros nos tocó trabajar en el diseño del primer PREP que se transmitió por internet. Y uno de los problemas que se discutió mucho en aquella ocasión es el problema de la gente que no reside en la localidad en donde va a estar presente el día de la elección. Y era toda esta discusión de dónde se crean casillas especiales, cuántas casillas especiales, etcétera. Y esto se planteaba más bien con la idea de que la gente, pues a lo mejor por un viaje de negocios o por un viaje de placer o por cualquier cosa circunstancial se movió de su lugar de residencia a otro lugar para votar. Pero la realidad es otra, o sea, en México hay fenómenos migratorios muy intensos que hacen que la gente, un porcentaje muy importante de la gente no reside en los lugares donde nació y por consiguiente su credencial de elector hace que tenga que acudir, como no corresponde a la entidad en donde está viviendo, tiene que acudir a casillas especiales para votar. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué tanto peso tiene la intensidad migratoria en la abstención? Y nos encontramos con que el INEGI, cuando hace los censos, crea una medida que se llama el grado de intensidad migratoria. El grado de intensidad migratoria lo construyen tomando en cuenta tanto la migración de egreso a otro país como de regreso de otro país, el número de viviendas que reciben remesas, el monto de las viviendas, etcétera. Y con eso clasifica a los municipios según su intensidad migratoria. Bueno, pues lo que encontramos es que esa premisa que teníamos se cumple. En los municipios donde hay mayor intensidad migratoria, el porcentaje de abstención es muy alto. De hecho, es mayor que la media nacional, que es del 37%. Bueno, una vez que tenemos ya una idea de la magnitud del problema y de las implicaciones que tiene, y una vez que tenemos también ya una idea de cómo se distribuye el abstencionismo territorialmente, nos abocamos a la tarea de tratar de identificar cuáles son los grupos más propensos a abstenerse. El censo trae en el apartado de vivienda una serie de datos que tienen que ver con la disponibilidad de bienes en el hogar. Y estos incluyen la lavadora, el refrigerador, el televisor, el microondas, la computadora personal, si tienen teléfono fijo, si tienen teléfono móvil, y así sucesivamente hasta llegar a si tienen automóvil o no. Entonces nosotros con eso construimos un índice que llamamos índice de bienes en el hogar, que lo que nos va a decir es, mientras más acumulación de bienes hay, pues eso corresponde a clases medias y medias altas. Entonces analizamos cómo se distribuye la abstención según el nivel del índice de bienes en el hogar en los distintos municipios del país, y nuevamente nos encontramos con la sorpresa de que los hogares que tienen, o sea, los municipios que tienen, en donde están ubicados los hogares con mayor cantidad de bienes en el hogar, es en donde se registran mayores tasas de abstención. Luego nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa con la educación? Bueno, perdón, primero con la edad. Entonces, también en los censos, INEGI publica cuál es una medida que se llama la mediana, pero bueno, para fines prácticos podríamos considerarla como el promedio de la edad de cada uno de los municipios. Y entonces vimos cómo se repartía el abstencionismo según el promedio de edad de cada uno de los municipios. Y lo que nos encontramos es que por una parte, donde el promedio, aquí hay que tener cuidado que 14 a 19 es el promedio de edad que hay en esos municipios, no quiere decir, es decir, ahí hay personas de todas las edades, pero el promedio anda entre los 14 y los 19 años. Y así sucesivamente, entre 20 y 24, 25, 29, 30 y 34, y 35 y 45. El promedio nacional ahorita creo que debe andar cercano o sea, para todo el país, debe andar en el 30 y tantos entre los 20 altos y los 30 bajos. Ese es más o menos el promedio de edad a nivel nacional. Bueno, en los municipios que tienen menores promedios de edad y mayores promedios de edad, es decir, los primeros votantes y los jóvenes a los que pertenecemos, a la categoría a la que pertenecemos, son los grupos que más se abstienen.
Y para mí esa también fue otra sorpresa. Si a eso le añadimos que de los adultos mayores, un porcentaje importante de los que no se abstienen son parte de la clientela de Morena, pues entonces lo que nos damos cuenta es que a nuestra generación le toca hacer la tarea, o sea, de ir a votar, porque si no, de los que no votamos, de los pocos que votan, una parte importante de eso va a ir a votar por Morena y sus aliados, ¿no? Ahora, con respecto a la educación, otro dato que fue sorprendente es que mientras es mayor la escolaridad promedio, mayor es el nivel de abstención. El grupo de escolaridad de más de 8 años de escolaridad, ahí caen los profesionistas. Y resulta que y los de entre 7 y 8 años es decir, que serían de media superior más o menos, o sea, de media superior y superior, son los niveles educativos en donde se registran mayores niveles de abstención. En ambos casos son mayores al promedio. Ahora, ¿qué pasa de cara a las elecciones que vienen? Hay un fenómeno muy curioso que yo creo que todos lo vivimos y lo conocemos y estamos conscientes de él. En las elecciones intermedias, es decir, como la que viene, cuando no se elige presidente, pero sí se eligen autoridades locales, la gente es más propensa a abstenerse. Programan las vacaciones y esos son los meses que los jóvenes o los niños o los abuelos pueden convivir con los nietos y entonces pues se va uno de vacaciones y lo que sucede es que los niveles de abstención se van por arriba del 50%. Entonces la elección de 2006, de 2012 y de 2018 fueron elecciones presidenciales. Y la de 2009 y 2015 fueron intermedias como la que viene el año próximo. Cuando uno calcula el promedio de todas las elecciones, traemos una tasa de abstención a nivel nacional del 45%, o sea, casi la mitad de los mexicanos no van a votar. Pero en las elecciones intermedias esto es peor, porque se va por arriba del 55 y del 52%. Desafortunadamente, lo que acaba de suceder en Coahuila e Hidalgo confirma lo que estamos sospechando, que por ser elecciones intermedias, la tasa de abstención iba a subir. En el caso de Coahuila, que tuvo 37% de abstención en 2018, el abstencionismo ahora se fue al 61%, o sea, casi el doble. Y en Hidalgo se fue del 35 al 51%. Entonces, nuevamente se está repitiendo pues esto que comentaba, que por las razones que ustedes quieran, entre las elecciones presidenciales y las elecciones intermedias, la gente es más propensa a abstenerse. Y la próxima elección es una elección intermedia y si no hacemos nada para evitar eso, o sea, si no creamos conciencia del problema, de cómo se distribuye geográficamente, de qué grupos de población son los más propensos a abstenerse, vamos a enfrentar un escenario que no nos va a gustar absolutamente nada, ¿no? Luego, en resumen de lo que les ilustraba en la lámina donde venían los resultados para las 32 entidades federativas, pues aquí lo agregamos y efectivamente las entidades donde gobierna Morena, que aunque son solo 7, es en donde se registran menores tasas de abstención. O sea, Morena sí hace la tarea en las elecciones y López Obrador nos dio una lección en el 2018 de cómo movilizar a la gente alrededor de su causa para hacer que esto suceda. Mientras en Nuevo León, Jalisco, etcétera, los estados donde gobiernan Movimiento Ciudadano, el PAN, el PRD y el candidato independiente, son entidades en donde registramos mayores niveles de abstención. Y el PRI, pues en la elección de 2018, todavía operó parte de su maquinaria y sí tuvo capacidad de acarreo y por eso también registró tasas bajas de abstención. Ahora, ¿qué pasa con la Alianza Federalista? Pues uno supondría, o sea, se ha dicho mucho últimamente que la Alianza Federalista es vamos a decir, es una buena base para organizar a la sociedad de cara al proceso que viene y que como pues, son gobernadores muy echados para adelante, anticentristas y que van y pelean por realmente que sí funcione el sistema federal que tenemos,
pues uno se encuentra con la sorpresa que desafortunadamente sus sociedades no los acompañan. Porque en todas las entidades de la Alianza Federalista, salvo 4 que andan en el promedio nacional, todas las demás están por encima del 40%. A mí me sorprendió enormemente el caso de Guanajuato, porque Guanajuato, que es un estado muy movilizado políticamente, totalmente de oposición, pues que casi la mitad de los guanajuatenses no ya han ido a votar en la elección de 2018. A mí se me hizo una cosa extraordinaria. Chihuahua, Nuevo León y Jalisco, porque Aguascalientes y Michoacán, pues es otra cosa, pero estos estados que siempre están al frente vamos a decir, de la defensa del federalismo y contraponiendo las arbitrariedades del censo, pues sus ciudadanos lamentablemente registran niveles de abstención muy, muy altos. Ahora, va a haber elecciones en 15 entidades federativas. ¿Cómo se comparte el abstencionismo en esas entidades? Pues todas, donde está marcado en rojo, en todas estas el abstencionismo está o en el promedio o arriba del promedio nacional. Malas noticias, porque otra vez, en los estados donde está Morena es en donde hay menores tasas de abstención. Campeche, Tlaxcala, Zacatecas y Guerrero. Y de ahí para arriba, el abstencionismo tiene tasas superiores a la media nacional. Bueno, con estos antecedentes, nuestra conclusión es que es hora de actuar y de actuar rápido para batirlo. Lo que hemos aprendido, entonces, con lo que hemos visto es que la fuerza dominante en las elecciones es el abstencionismo, que favoreció a Morena, que en las intermedias rebasa del 50%, y que urge esto que ya tenemos de alguna manera trazado a grandes brochazos. Hay que hacer el trabajo fino de identificar quiénes, dónde y por qué se abstienen. Porque no basta decir que esto sucede en Guanajuato, que esto sucede en Jalisco, que esto sucede en Aguascalientes. Las elecciones se van a dar al interior de 300 distritos electorales y entonces sí tenemos que tener el detalle de cómo se comporta. Así como geográficamente a nivel nacional no es homogéneo, al interior de las entidades tampoco es homogéneo. Nos vamos a encontrar que hay zonas de algunos estados en donde la gente se abstiene más que en otras. Tenemos que identificar dónde sucede eso, quiénes son los grupos que se abstienen y cuáles son las razones que se abstienen, si realmente queremos tener una estrategia eficaz para movilizar a la gente y que vaya a votar. Entonces, esto es lo que estoy diciendo aquí. Necesitamos estudiarlo a profundidad y la ventaja que tenemos es que ahora ya hay muchas herramientas de proceso de información con los que podemos identificar las causas, los patrones geográficos y los grupos propensos a abstenerse con el mayor detalle posible. Una vez que tengamos eso también, esta elección va a ser complicadísima porque es una elección intermedia. O sea, hay cambio de la Cámara de Diputados. Hay elecciones de gobernador en casi la mitad de los estados, elecciones de congresos locales en un número importante de ellos y luego elecciones de miles de presidentes municipales. Entonces, aunque ya sabemos que probablemente va a haber un nivel mayor de abstención, por esa combinación de factores, también es probable que en donde va a haber elección de gobernadores, por el mismo peso que tienen los gobernadores salientes y el interés que tienen de mantener las plazas, ahí probablemente haya más movilización de gente que en donde no hay elecciones de gobernadores. Entonces, sí es muy importante poder predecir su probable comportamiento echando mano de estas herramientas, tanto por municipio como por distritos electorales. Ahora, otra cosa que ha quedado en evidencia desde las últimas elecciones es que las alianzas son determinantes de los resultados. Ya prácticamente pues no es excepcional el caso en donde los partidos que van solos pueden ganar, ¿no? Normalmente van ya aliados con alguien. Y aquí pues ya sabemos que Morena, el PT y el Verde van a ir juntos y entonces el desafío es ver qué van a hacer los partidos de oposición. Y si esas alianzas son suficientes o no para entonces establecer metas de reducción de abstención que aseguren que si se dan las alianzas adecuadas y se reduce el abstencionismo,
con eso sí podamos asegurar la mayoría en la Cámara de Diputados. Nosotros ya hemos hecho ejercicios de simulación de esto y no hay que hacer grandes malabares ni cosas extraordinarias. O sea, alianzas bien diseñadas a nivel local y metas accesibles de reducción de la abstención sí pueden asegurarnos la mayoría en la Cámara de Diputados. Ahora, aquí sí ya no sirven las anécdotas, el de que yo tengo 30 años haciendo elecciones y aquí lo que hay que hacer es comprar gorritas y banderas. O sea, aquí sí hay que aprovechar que hay oportunidad de construir un conocimiento sólido que nos lleve a entender en dónde sucede, por qué sucede y eventualmente cuáles son los temas o las motivaciones que hacen que la gente vaya o no vaya a votar. Y con ese conocimiento diseñar campañas que ya reconozcan las peculiaridades de las distintas regiones, grupos y condiciones socioeconómicas. Ahora, nosotros hemos hecho ya construimos una plataforma de inteligencia territorial en donde integramos todos estos datos, tanto la parte electoral, de las estadísticas electorales, como de los datos socioeconómicos que nos permiten entender por lo que ya hemos empezado a ver. Y entonces, este es un mapa similar al que les enseñé al principio, que lo que ilustra son los niveles de abstención a lo largo de la República Mexicana, en donde los colores claros son donde hay menos abstención y los colores oscuros es en donde hay más abstención. Bueno, debajo de cada una de estas capas, pues hay una cantidad de información en donde podemos preguntar pues, cuántos hombres, cuántas mujeres, qué grupos de edad, qué escolaridad tienen, qué niveles de marginación o de pobreza hay, etcétera. O sea, datos que nos van a permitir entender por qué este es de este color y este es de este color y este es de este color. O sea, qué es lo que diferencia cada una de estas y qué es lo que tienen en común todos los municipios o los distritos electorales en donde los niveles de abstención son similares. Con todos estos elementos, entonces, tendríamos una estrategia basada en conocimiento que nos permite entender mejor el fenómeno, identificar las diferencias regionales, evaluar el impacto de las alianzas y diseñar las estrategias diferenciales a que hacía referencia hace un momento. Y con ello podríamos propiciar la acción conjunta. Bueno, si este conocimiento se hace público, podríamos propiciar la acción conjunta de la sociedad civil a través de sus organizaciones como estas, grupos empresariales, comunidades religiosas, grupos de vecinos o grupos como en el que estamos platicando el día de hoy. Por otro lado, los partidos políticos de oposición porque tendrían información objetiva que facilite llegar a acuerdos estratégicos y promover el voto. Ahí sí se les puede decir es que si aquí no te alías, la probabilidad de que pierdas es tanto. O sea, no vas a ganar si no te alías. En buen romance ese es el mensaje, ¿no? Luego a nivel de los gobiernos estatales y locales, pues porque en el caso de los diputados federales, hay la posibilidad de que haya reelecciones. Entonces, el conocimiento de quién es el enemigo y cuáles son las condiciones que prevalecen en la contienda va a ser clave para las estrategias locales. Y a final de cuentas, los ciudadanos, que tenemos que hacer la tarea de empezarnos a instruir en qué significa la contienda que se viene, cuál es el papel que podemos jugar y que estamos frente a una elección donde no solo se juega el destino de los políticos, sino nuestra seguridad y bienestar personal y el de todas nuestras familias. Y con eso pues termino la presentación y estoy a sus órdenes para comentarios, preguntas y sugerencias, ¿no? Muchas gracias, Carlos, muy interesante. Y pues sí, ahora nos queda, si hay algunas preguntas por parte de los presentes, si gustan levantar la mano. A mí también me gustaría comentarte, Carlos, yo lo que veo, el arma que tiene ahorita López Obrador es sobre todo los programas sociales. Está repartiendo dinero a manos llenas por todos lados y eso le da una base electoral muy sólida. Digo, con respecto a eso no podemos hacer nada. Crear conciencia de que el partido mayoritario lo tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque la oposición representa el 30% de los votos y los que no votan, otro 30%. Entonces, López Obrador con sus programas puede incidir, o sea, su clientela es 1/3 de los que pueden votar.
su clientela natural. Y el otro elemento es el que estamos subrayando, es que las clases medias y la gente más educada es la que más se abstiene, y la gente del norte del país, en las zonas de mayor desarrollo económico. Esa no es clientela de López Obrador, esa es clientela de nosotros. Y lo que tenemos que hacer es movilizar a esa gente, a la gente educada, a la gente que tiene mejor posición económica, a la gente que tiene más prosperidad, a que no es tiempo de irse a Padre Island a vacacionar o llevarse a los niños. Digo, no me quiero referir a ningún estado en particular, ¿no? O irse a Vallarta o irse a donde sea, ¿no? Exacto. O sea, ahora sí hay que hacer la tarea, porque todo lo que hagamos o dejemos de hacer tiene consecuencias, y las consecuencias que puede haber ahora son, o sea, si no hacemos las cosas bien, son irreparables. Creo que Entonces, Juan quería, perdón. Perdón, entonces, resumiendo, o sea, puntualizando la respuesta a tu señalamiento, yo sí creo que tenemos nosotros más capacidad de movilización que la que tiene López Obrador con sus programas sociales, porque además ya se puso en evidencia. Ya se acabó el dinero, ¿en qué? No sé. Pero ahorita anda tratando de sacar dinero debajo de las piedras. Y la realidad es que si llega y desmantela, lo primero que hace es desmantelar el aparato de gobierno, pues el seguro popular sería bueno, malo, regular o peor, pero funcionaba. Lo que tiene ahorita no funciona. Todos los programas que había asistencialistas que venían desde la época del PRI, que los mantuvo el PAN durante los 12 años y que el PRI los retomó, pues ahí estaban. Y este hombre llegó y corrió a todos los grupos. Y ahora son sus camarillas las que mueven esos recursos. Eso no asegura, como ya lo hemos visto en actos públicos, el reclamo que le hicieron en Macuspana hace 4 meses, que le dijeron, aquí el dinero no está llegando. No sé en dónde está el dinero, pero aquí no está llegando. Entonces, esa es otra realidad. La realidad es muy dura. Y es nuestro mejor aliado, porque lo que están haciendo realmente no tiene ni pies ni cabeza. Y eso de que a la gente le está llegando más dinero, pues eso, del dicho al hecho hay mucho trecho. A ver, creo que Diego que quiere hacer una pregunta, y después Juan Manuel también me parece que levantó la mano. Carlos, muchas gracias por la presentación, buenísima me pareció, y unos hallazgos muy impresionantes para los que no estábamos tan familiarizados con el tema. Oye, pero si entendí bien, comentabas que ustedes tenían ya algunas simulaciones en las que decías que sin hacer demasiados malabares puedes incidir en la gente para bajar el tema del abstencionismo. ¿Cuáles serían de las acciones que crees que pueden tener un mayor impacto? Un poco en plan de como focalizar las baterías, ¿no? En las acciones que realmente puedan incidir más. Muchas gracias, Diego. Mira, yo lo primero que creo es que lo que estamos viendo en estos grupos y en muchos otros grupos es que la sociedad organizada sí tiene capacidad real de actuar. Que lo que está haciendo, por ejemplo, Sí por México, está tratando de llevar una agenda ciudadana a los partidos políticos. Yo sé que en esto hay, o sea, el oportunismo político ahí está, y cualquier partido que no sea, o sea, cualquier líder de partido que no sea tonto va a decir, yo me monto sobre esta ola y a ver qué agarro, ¿no? Eso no necesariamente asegura que nuestra agenda vaya a estar ahí. Pero esa es una fuerza a nuestro favor. O sea, sí estamos empezando a construir mecanismos y a tender puentes que sí pueden ejercer presión sobre los políticos. Ahora, estas son elecciones locales, y ahí sí la dinámica local es totalmente distinta de la dinámica nacional. Lo que está ocurriendo en Jalisco no es igual a lo que está ocurriendo en Nuevo León o lo que está ocurriendo en Campeche. ¿Por qué? Pues porque hay mucha movilización. Yo tuve la oportunidad de platicar con un grupo de empresarios de Jalisco hace 2 semanas en un evento que organizó USEM con Coparmex alrededor de este tema. Entonces sí hay, yo lo que veo ahí es, sí hay, vamos a decir, ya está la sangre de este movimiento que está empezando a irrigar pues todo el territorio nacional, y que son movimientos de la sociedad civil sin ningún afán de protagonismo y sin ningún interés particular, sino el de defender lo que nos ha costado muchos años y mucho esfuerzo construir. Esa narrativa de que el país está en ruinas, es una de las cosas que primero hay que romper. Este país no está en ruinas.
Entonces, una de las cosas que hay que hacer es educar a la gente en el sentido de que cree conciencia de lo que tenemos, de lo que hemos podido lograr en estos últimos 30 años, ¿no? Un dato que a mí me llama muchísimo la atención es que en la última encuesta intercensal de 2015, se registra que el 68% de las viviendas en México son propias. Yo no conozco ningún país en Europa que eso suceda. O sea, que 2 de cada 3 ciudadanos sean dueños de su vivienda. Pues eso, digo, es una cosa que, lo único que quiero decir es que son cosas que no se saben. Y entonces por eso es fértil el terreno para que este hombre diga que este país está destrozado y que todos somos pobres y que tal cosa, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que educar a la gente. Ahora, las motivaciones son distintas según las regiones. No es lo mismo abstenerse en Guerrero que abstenerse en Nuevo León. Entonces, hay un grupo de gente que está trabajando, tratando de entender esas conductas. Y entendiendo esas conductas, construir una narrativa que sea eficaz en cada una de las regiones. O sea, juntar un chapaneco con un neoleonés en un mismo lugar para darle el mismo mensaje no nos va a llevar a ninguna parte. O sea, sí tiene que haber un discurso diferenciado según la idiosincrasia. Entonces, sí hay cosas que hacer. Yo primero lo que digo es que hay que crear conciencia de que este país no tiene cultura cívica. Porque no es posible que en promedio el 45% de los mexicanos no voten. Esa es la tarea que tenemos por delante y ahí sí, todo este tipo de foros yo creo que son terreno fértil para ir sembrando esa semilla y que esto cunda, ¿no? Cada quien tiene sus relaciones, tiene su ámbito particular, pero con que uno asegure que los miembros de su familia vayan a votar, no importa de qué edad sean, pues ya vamos ganando. Correcto. Gracias, Carlos. De nada, tío. Juan Manuel, tú querías hacer una pregunta. Bueno, iba enfocada precisamente a eso, ¿no? A publicidad focalizada y a las diferencias entre los diferentes lugares que han calculado, ¿no? Que pues, las actividades a realizar son bien diferentes o pueden llegar a ser bien diferentes en cada lugar, como lo acaba de subrayar Carlos. ¿Qué ejemplos o quién trabaja en esto de narrativas diferenciadas y de educación diferenciada y crear esto de conciencia en el debo votar, así personalizado, ¿no? No es se debe votar, sino debo votar, ¿no? Entonces, ver quiénes son esos, qué están haciendo o cómo nos podemos apoyar. Y la segunda es esto de lo que hemos podido lograr en estos años. Creo que se destruye al ver lo que otros no han podido lograr. Sí, esos 30 millones o esos 28, o los que la verdad están bien fregados y que ahora van a ser peor de fregados. Sí, que no han podido lograr nada, que han podido lograr que sumirse peor, ¿no? Entonces, esto de que hemos podido lograr es bien rebatible a la hora de publicitarlo, ¿no? Entonces, ahí me chocan pues las ideas. No sé cómo se puede atacar esa idea de que otros muchísimos más no han podido lograr ni siquiera lo que vayamos a perder. Entonces, ¿cómo se puede mejorar eso? ¿Qué tipo de publicidad pueden tener eso, no? Porque eso es realmente en donde nos perdemos, ¿no? O donde vamos a perder con toda la gente que no ha podido lograr nada. No, bueno, yo digo, voy a empezar por la segunda. Grupos que se dediquen a hacer el análisis motivacional y todo esto, o sea, el marketing electoral, te tropiezas con ellos prácticamente en todas estas organizaciones. En Sí por México hay 3 o 4 trabajando con ellos.
en Alternativa por México hay otros, etc. Y esa es gente, pues que después de ver lo que sucedió con la elección de Obama, en donde se empezó a usar el marketing digital electoral, pues ya hay una cantidad de despachos especializados en estas cosas, haciendo las cosas profesionalmente, ¿no? Ahora, yo creo que lo que no hay que confundir, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo que en este país el número de gente que está marginada es enorme. Y no, su situación no se va a resolver en una elección. Pero lo que puede suceder si seguimos por el camino en el que vamos es que ese número se multiplique, porque la destrucción de empleos que se pueden generar como resultado de las políticas que se están aplicando por no haber ido a votar y permitir que este partido sea el que esté pues destrozando la infraestructura, destrozando el equilibrio de poderes, destrozando el poder judicial, o sea, subvirtiendo el orden jurídico. Eso es el mejor camino para asegurar que esa cantidad que ahorita nos preocupa va a crecer y va a crecer aceleradamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es defender que eso no suceda. Y si aseguramos eso, y por el otro lado se da lo que están tratando de hacer la gente de Sí por México, de meter en la agenda nacional nuestras preocupaciones, y parte de nuestras preocupaciones es lo que tú estás diciendo. No es posible que convivamos con gente que no tiene que comer, ¿no? Y que a pesar de la pandemia, si no sale a la calle, pues no come. Entonces, su riesgo de contagio y las consecuencias de la enfermedad, lamentablemente, para ellos son mucho mayores para nosotros que nos podemos quedar en nuestra casa y interactuar a la distancia. Pero entonces yo creo que no hay que confundir las cosas. Yo sí creo que si no hacemos o sea, si no logramos un equilibrio en la Cámara de Diputados que impida la destrucción que estamos atestiguando, entonces esa gente que nos preocupa se va a multiplicar y se va a multiplicar de una forma impresionante. O sea, no hay que entrar aquí sí a pintar escenarios catastrofistas. O sea, hay alrededor, no sé, de 6 millones de establecimientos censados por el INEGI. Y de esos 6 millones, el 80% son establecimientos familiares. Si a esos establecimientos familiares les pega el COVID porque están en zonas que favorecen la propagación, este número va a crecer y va a crecer impresionantemente. Y ahí hay un responsable, el responsable es el gobierno que no ha manejado adecuadamente la pandemia. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Pues evitar que eso siga sucediendo, porque si no vamos a votar, es decir, el ir a votar no va a resolver el problema inmediato de los pobres, pero sí va a evitar que se creen más pobres y que la situación de esa gente todavía se agrave más. Ahora, nuevamente con lo de las narrativas, yo creo que es eso sí se está haciendo y pues hay gente ya con mucha cancha para hacer esto. Héctor Aguilar Camín ha tomado un papel, yo creo que ejemplar, porque es una gente que tiene las ideas muy claras y que a donde va está diciendo las cosas con toda claridad. Es a nivel vamos a decir, de lo local. Esta es una elección local, no es una elección presidencial. López Obrador no está en la boleta y no debemos dejarlo entrar a la boleta. ¿Cómo? Llevando nuestra agenda a la boleta. O sea, convenciendo a la gente. El otro día tuve una charla con un grupo de gente de Lomas de Cocoyoc, y uno de los problemas que ellos planteaban era esto. Decían, oye, pues esta dualidad que nosotros tenemos del discurso vamos a decir, de amigos y familiares, y el discurso de la gente que nos ayuda, los jardineros, los vigilantes, el personal de servicio, pues que su situación económica es otra, su realidad es otra, pero que también están conscientes de que están sufriendo porque ya no tienen seguro popular, porque ya les quitaron instancias infantiles, porque ya les quitaron guarderías, etcétera, ¿no? Entonces, yo resumiría diciendo, en esta elección, lo único que podemos evitar es que haya más pobres en este país. Porque si la gana Morena, yo apuesto el resto de que, o sea, el escenario puede ser catastrófico. Tenemos los ejemplos multicitados
de Venezuela y compañía, ¿no? O sea, no hay que ser muy imaginativos para prever lo que puede suceder, ¿no? No sé si con eso conteste tu pregunta, Juan Manuel. Sí la contesta, pero me mete mucho ruido también lo de Venezuela, no podríamos mexicanizarlo más y no referirnos a Venezuela, porque pues Venezuela, para la gente común, y yo soy de esos, pues nos queda muy lejos, ¿no? Me queda muy cerca la pobre viejita que está vendiendo cosas en la esquina, ¿no? No, si no digo que nos queda muy lejos. Lo que digo es que el camino es el mismo. O sea, no es muy difícil anticipar el resultado si ya lo hemos visto en otras partes. Eso también, o sea, no seamos autárquicos tampoco, ¿no? Sabemos que si hacemos las cosas bien, sí podemos progresar como progresan otros países. O sea, hay modelos a imitar. Creo que tenemos la buena noticia de que en 2 días vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca. Entonces hay buenos modelos que imitar, ¿no? Pero también hay malos modelos que imitar. Yo prefiero irme con el de Dinamarca que irme con el de Venezuela. No, yo estoy de acuerdo, no hay que meter, no es nuestra agenda Venezuela, pero sí, o sea, simplemente para hacer el punto, este sí es un camino muy destructivo. Voy a hacer un lado, del lado de la ideología, el amateurismo de esta gente, la improvisación, el 10% de capacidad y 90% de honradez, entre comillas, pues nos está llevando a donde nos está llevando, y eso sí es objetivo, y ahí sí no tenemos que voltear a ninguna otra parte del mundo, ¿no? Dame la mitad del aguinaldo. ¿Por qué? Porque no tengo dinero. ¿Cómo es posible? Digo, eso, o sea, ya la ley aquí no sirve para nada. Vamos a acabar con el outsourcing, y el gobierno es uno de los mayores clientes del outsourcing. Sí. Y esto sigue y sigue y sigue, ¿no? Ese es el problema. El problema es que si no logramos un equilibrio en la Cámara, pues, pues el escenario sí es preocupante, ¿no? Y yo coincido contigo, lo que sí tenemos que hacer, porque es parte de lo que toda gente de buena fe hace todos los días, es ver por el vecino, ¿no? Y tratar de ayudar en lo que uno pueda al que lo necesita, al que está más fastidiado. ¿Cómo? Pues en la medida de las posibilidades de cada quien, ¿no? Pero sí tiene que estar en el discurso, y sí tiene que estar, no nada más que hay que acabar con los pobres, porque digo, tampoco hay que ser rocket science. Guerrero, Oaxaca y Chiapas son 3 estados que no pertenecen a este país. O sea, si uno va al norte y luego va a Guerrero, Oaxaca y Chiapas, salvo las playas, subir a la montaña de Guerrero o a las sierras en Oaxaca y Chiapas, es un país del siglo XIX. Y eso todos lo sabemos porque lo hemos visto como turistas. Hemos pasado y hemos visto a los chamulas y hemos visto, no sé si me explico, es parte de la decoración, pero no hemos metabolizado la realidad de esa gente, ver a las mujeres cargando la leña, ¿no? Y eso sí está, eso no depende del gobierno, eso también depende de nosotros como sociedad, ¿no? Y yo también creo que hay muchas iniciativas ciudadanas y organizaciones que tratan de hacer labor comunitaria y que van a tratar a ayudar a esos lugares, ¿no? Lo que pasa es que es parte de esto, como decía, pues no sé, no le voy a llamar conciencia cívica, pero sí nos falta más, pues nos falta más llevar a la práctica todos los días esto que nos preocupa, con acciones que cambien la realidad de esas gentes, ¿no? Claro. Ok, Carlos, sí. Muchas gracias, sí. Tere, ¿quieres hablar? Sí, yo. Carlos, mucho gusto. Estoy súper asombrada de que sea el abstencionismo y de la gente preparada y de la gente con escuela que no vota. Esa gente está mucho más cerca de nosotros, ahorita de los que estamos aquí, que la gente de Chiapas o de la sierra de Oaxaca. Entonces, para mí, descubrir que es el abstencionismo y que el abstencionismo más fatal está entre las clases
y las edades pues más preparadas del país, me da como esperanza, porque hay más manera de llegar a esa gente desde nuestras trincheras que llegar a la gente de menos recursos. Entonces, ¿cuál sería una de las tareas? Así como, yo quiero hacer una tarea, Carlos, ¿qué tarea me dejas? Platicar con los hijos, para empezar. Que las cosas no caen del Tengo cielo. 2, ya acabé pronto. No, yo creo que esa es una tarea, es platicar con, sí. O sea, la generación de nuestros hijos es una generación que afortunadamente ha crecido en mejores circunstancias que las que crecieron nuestros padres y que en las que crecimos nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Pues ha habido progreso educativo y el progreso educativo ha llevado a que más gente tenga más posibilidades de ganarse la vida de otra forma, ha elevado los niveles de ingreso, han crecido las clases medias. Entonces, como decía, este país no es una ruina. No hay que trivializar eso que yo decía, que dos de cada tres mexicanos sean dueños de su vivienda, es una cosa sorprendente. De que los otros tres no tienen ni qué comer también, o sea, la otra tercera parte no tiene ni qué comer, también es cierto. Pero no hay que, o sea, yo creo, como dicen los americanos, don't take it for granted. O sea, nuestros hijos tienen que tener conciencia que de lo que ellos encontraron no cayó del cielo. Es el producto del trabajo de generaciones. Lo que sí están atestiguando es que esto puede desaparecer. Y no quiero ser fatalista, o sea, simplemente lo que yo he visto en 2 años, yo no lo había visto en toda mi vida. Y yo trabajé 14 años en el sector público, con gente pues que tenía otra visión, otra preparación y otras razones para hacerlo. Llevo 35 años haciendo consultoría y estudiando a México desde distintas perspectivas, y yo nunca había atestiguado lo que estamos viviendo. O sea, estamos gobernados por un puñado de gente impreparada, con una ambición, que no sé, o sea, rateros ha habido siempre, eso también. O sea, a mí no se me olvida Echeverría y no se me olvida López Portillo y no se me olvida nada, eso lo tengo presente, ¿no? Pero eso no justifica lo que estamos viendo. Esta hipocresía de que 10% de preparación y 90% de honradez, cuando no dejan ni las propinas, o sea, eso no puede ser, no puede ser. Entonces yo creo que tenemos mucho que hacer en el hogar y con los amigos antes de ir a otro lado, o sea, porque, como tú bien decías, pues los primeros sorprendidos de que nosotros somos los que más nos abstenemos somos nosotros, o sea. Sí, bueno, eso es y además es una joya. ¿Por qué? Porque está muy localizado, lo tienen muy estudiado, lo tienen muy, muy estratificado, digamos, y pues sabes a dónde hay que ir o a dónde hay que llegar, porque pues por estados, por edades, ¿no? ¿Se acuerdan de la anécdota del ajedrez, del que inventó el ajedrez? Y se lo llevó a un rey y le dijo, bueno, pues esto está maravilloso, ¿qué quieres que te dé? Y yo dijo, bueno, yo quiero que en el primer cuadrito, o sea, es un tablero de 64, 8 por 8. Yo creo que en el primer cuadrito ponga un grano, en el segundo cuadrito ponga 2, en el tercero 2 por 2, en el tercero 2 por 2 por 2. Cuando llegó al granito 64, no alcanzan los granos que produce la tierra en un año para poder cumplirlo. O sea, el efecto de las potencias de 2, de que una persona convenza a 2 y que esas convenzan a 2, crece geométricamente y en pocas vueltas armas un ejército alrededor de una causa, ¿no? Entonces yo sí creo que o sea, lo primero que tenemos que hacer nosotros es metabolizar lo que está pasando,
reconociendo todo esto, o sea, coincido totalmente con Juan Manuel, no puede ser nada más de que vamos a defender lo que tenemos y a los demás que se los lleve el tren, ¿no? O sea, hay que defender las causas justas, y las causas justas empiezan por eso, por garantizar que hay condiciones para que la gente que no tiene nada lo pueda tener, y no a través de limosnas, sino de oportunidades de trabajo, de educación, de comunicación, de darles servicios que ahorita no le están llegando. A mí lo del Seguro Popular me parece una locura, o sea, no lo entiendo. Costó muchos años, con todas sus imperfecciones, pues tenían millones, no recuerdo la cifra, pero eran más de 30 millones de mexicanos con acceso a servicios de salud, que se los quitaron de la noche a la mañana por quién sabe qué razones. Porque los demás eran unos rateros, porque la corrupción, porque se robaban todo, pues ahora se lo roban y no tienen el seguro. Pues sí. Sí, Muchas gracias, Carlos. Yo creo que López Obrador tenía un capital político inmejorable y lo ha desperdiciado tremendamente. Pero bueno, pues Perdón, nomás un comentario, María. Lo que supo y sabe hacer, bueno, supo, ahora ya no sé si lo sabe. Lo que sí supo hacer fue capitalizar el descontento. Porque la tercera parte que no fue a votar dijo, bueno, pues todos son iguales, pues le doy el beneficio de la duda y yo me voy de vacaciones y hay que Dios los bendiga, ¿no? Otro tercio dijo no, nunca. Y de la otra tercera parte, o sea, de los que votaron por él, muchos son decepcionados. O sea, gente que estaba harta del sistema y dijo, no, a mí no me importa, yo prefiero jugármela con este cuate y a ver qué pasa. Y digo, fue un juicio ligero que tuvo sus consecuencias, pero eso es porque López Obrador sí logró convencer a esa gente que él iba por esa causa y que esa causa, pues esa causa estaba en todas partes. O sea, yo no conozco un mexicano que no diga que no está harto de la corrupción en este país y del saqueo y de las mordidas de todos los días, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues que nosotros también tenemos una agenda así. Yo me acuerdo mucho del caso del Brexit. Durante meses el pleito del Brexit era pues máscara contra cabellera, o sea, fuerzas iguales. La mitad de los ingleses se querían ir, la otra mitad no se quería ir. Y apareció un personaje que se llama Dominic Cummings, que fue el que inventó la frase "Get Back Control". E hizo ver a los ingleses que el Parlamento Europeo, o sea, un puñado de burócratas en Bruselas, eran los culpables de la migración y de las políticas contra el sistema de salud y de lo que tenían que pagar los ingleses cada año a la Unión Europea, etcétera. O sea, crearon el enemigo común y crearon la frase, el recuperar el control. Y con eso ganó el Brexit. Eso hizo que jóvenes y viejos, los viejos porque estaban hartos y los jóvenes porque se creían lo que les dije. Bueno, se creían que la migración era culpa de Bruselas, ¿no? Porque era una política de puertas abiertas. Entonces, aquí lo que nos falta, yo creo que sí es eso, es una narrativa y líderes que tengan esa capacidad de mover a la gente alrededor de las causas justas, que hay muchas en este país. Yo no sé si eso sea factible de aquí a las elecciones, no creo, porque no los veo, o sea, no veo esos líderes por ninguna parte, pero esa es otra asignatura pendiente de nuestra generación. ¿Por qué en este país no se forman líderes? O sea, estamos haciendo el juicio de nuestra generación, de que lo que hay es lo que hay y es el resultado de lo que nosotros hicimos o dejamos de hacer. Y es un país en donde desaparecieron pues, personajes que cada vez que se mueren le duelen a uno como si se perdiera un familiar, ¿no? No voy a dar nombres, pero todas esas gentes que pelearon durante años, o sea, que fueron, o sea, sí fueron fuerza de cambio, ¿no? Que crearon bases de sistemas de educación en los que nos educamos nosotros, ¿no? O como Rincón Gallardo. Como pues, Rincón Gallardo. Pues bueno, había un Juan Sánchez Navarro y había una bola de gentes que daban la cara y, o sea, el enfrentamiento con Echeverría pues es memorable, ¿no? A los que nos tocó vivirlo.
Y ahora, pues no, ahora entramos al palacio y comemos tamal de chipilín y salimos y las cosas siguen igual. Entonces, yo no sé, o sea, sí es, yo creo que tenemos que ser más autocríticos con lo que nosotros no hicimos, porque mucho de lo que estamos padeciendo es culpa de nuestra generación. Es eso, es falta de cultura. Yo sí creo que nos tocó la fortuna de trabajar, o sea, de crecer y de formarnos al amparo de gente trabajadora, de gente honesta, de gente bien intencionada, y que nos hicieron una generación trabajadora, pero a lo mejor demasiado trabajadora. O sea, el tiempo de la familia, el tiempo de la cultura, el tiempo de la construcción de esto que digo, de este tejido social que es el que, pues es el que hace que cuando uno viaja y ve, pues ve modelos de sociedad que pueden tener sus deficiencias, pero hay menos desigualdades, o sea, hay menos materialismo, hay una bola de cosas, pues que bueno, es nuestra historia y estamos donde estamos y eso es lo que tenemos y con eso tenemos que andar, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Pues muy interesante, Carlos, muchas gracias. Aprendimos muchísimo. Te agradecemos tu tiempo y pues buenas noches. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Y No, Muchas gracias. disculpen si de repente